Estimados participantes, bienvenidos al curso de Residencia y Supervisión de Obras. El tema que vamos a revisar el día de hoy son las obras por administración directa, en el marco de nuestro cuarto módulo sobre los aspectos administrativos y procedimentales de las obras de construcción. Soy el ingeniero Geisel Extremadodiro y los voy a acompañar durante esta presentación. Para iniciar debemos saber que las obras por administración directa son aquellas obras que son realizadas directamente por la entidad gubernamental, que requiera la obra. Obra que debe estar inscrita dentro de su plan, el plan anual que haga de las ejecuciones de obra que va a realizar. Las obras por administración directa se diferencian de las obras por contrata porque precisamente para la ejecución de las mismas, la entidad hace uso de personal contratado directamente por la entidad, que pertenece a la entidad. En cambio, en las obras por contrata, pues la entidad hace un proceso de selección para escoger a una empresa privada, que le haga el trabajo de ejecución de las obras. Empresa que va a manejar su planilla, van a manejar sus equipos, eh, va a comprar los materiales, ¿no? La entidad, digamos que no hace ese trabajo, simplemente le paga al contratista por avance de obra y el contratista debe encargarse de todo lo que concierne para llegar a ese avance de obra. Bueno, en el caso de las obras por administración directa, la entidad administra absolutamente todo. El tema de los materiales, el tema de los equipos, el personal, administrativo de la obra, el residente, el supervisor, entre otros, ¿no? Los trabajadores mismos. ¿Cuál es el marco legal de las obras por administración directa? Bueno, el principal marco legal es una resolución de Contraloría, la 195-88-CG, del 18 de julio del 1988. Es el único marco normativo que regula exclusivamente las obras públicas por administración directa. La ejecución de las obras por administración directa no está condicionada a cumplir con lo señalado en la Ley 1444, la Ley de Contrataciones del Estado, es decir, las obras por administración directa no se ciñen a lo que dice la Ley de Contrataciones del Estado. Y las obras por administración directa se rigen adicionalmente por directivas propias de la entidad, como vamos a ver más adelante. Hay otros marcos legales que se siguen para las obras por administración directa, en el marco de que es una resolución de Contraloría la que rige lo que son obras por administración directa. En primer lugar, tenemos la resolución de Contraloría General número 320-2006. En segundo lugar, la resolución de Contraloría General número 147-2016. Y en tercer lugar, la directiva de la entidad para obras por administración directa, que se haya publicado. En este caso, cito a la directiva para la ejecución de obras públicas en la modalidad de ejecución presupuestaria directa del año 2015 de la Municipalidad de Villa El Salvador, porque vamos a ver este ejemplo durante el desarrollo de esta clase. Entonces, debemos saber, pues, que la resolución de Contraloría da la potestad de que cada entidad emita sus directivas, sus normativas para poder regular las obras por administración directa. Si nosotros leemos la resolución de Contraloría 195-88, es una resolución con disposiciones bastante básicas sobre las obras por administración directa. Y bueno, estas disposiciones no ayudarían de todo a resolver situaciones, aspectos de estas obras. Por lo tanto, se permite a las entidades que emitan sus propias directivas para poder llevar a cabo las obras por administración directa. Debemos saber que las obras por administración directa también se subdividen en dos grupos: las obras de ejecución presupuestaria directa y las obras de ejecución presupuestaria indirecta. En el caso de la ejecución presupuestaria directa, la entidad es el ejecutor presupuestario
y financiero de las actividades y proyectos, así como de sus respectivos componentes. Y en el caso de la ejecución presupuestaria indirecta, una entidad distinta al pliego, sea por efecto de un contrato o de repente por un convenio celebrado por una entidad privada con una entidad pública o entre entidades, es que delega ciertas funciones, pero la ejecución presupuestaria es entonces indirecta, ¿no? Porque no gasta de su propio presupuesto y no financia directamente, digamos, la obra. ¿Cuáles son las condiciones previas necesarias para poder iniciar una obra por administración directa? En primer lugar, la entidad debe contar con la asignación presupuestal para poder ejecutar esa obra. Al inicio de cada año, siempre hay una aprobación de los trabajos que cada entidad va a realizar en su plan anual. Y bueno, precisamente para ejecutar esos trabajos es que necesita una asignación presupuestal. Entonces, necesita que esa asignación presupuestal, precisamente para esa obra que va a realizar por administración directa, esté aprobada y otorgada. En segundo lugar, se necesita que la entidad cuente con el personal técnico y administrativo necesario para poder ejecutar la obra. Si no cuenta con ese personal, si no puede acreditar ese cumplimiento, pues no es posible que pueda llevar a cabo la obra. Y también debe contar con los equipos necesarios para poder ejecutar la obra de construcción. En una obra de construcción se necesitan equipos tales como mezcladoras, vibradoras, vehículos, bueno, entre otro tipo de equipos, herramientas que, bueno, de no tener la entidad, de no contar con eso, pues no podría ejecutar una obra de construcción. Los requisitos indispensables para que comience una obra por administración directa, en primer lugar, es contar con el expediente técnico aprobado. El expediente técnico, bueno, en muchas ocasiones en las obras por administración directa, es desarrollado por el mismo equipo técnico de la entidad. En ese caso, aún más, es más importante que el expediente técnico esté aprobado, que esté validado para poder iniciar con esta obra de construcción. El cuaderno de obra que se vaya a utilizar debe estar foliado y legalizado, más aún en este caso de las obras por administración directa, ya que como hemos visto en capítulos anteriores, pues el cuaderno de obra en lo que es administración directa, en todo este ámbito, toma una importancia mayor, ya que el cuaderno de obra no se ciña a ser un medio de comunicación entre el residente y el supervisor, sino que sirve como un documento de registro de todos los movimientos de materiales, equipos, de personal, bueno, en fin, de todo lo que pasa en la obra. Y precisamente gracias a este registro es que se va a poder tener el movimiento económico prácticamente de la obra. De igual forma, debe haber un presupuesto analítico aprobado. Si bien es cierto, va a ser una obra ejecutada por administración directa con los propios recursos de la entidad, pues el presupuesto inicial que se haya previsto debe estar aprobado y es el que se debe seguir, se debe cumplir a lo largo del desarrollo de la obra y bueno, se espera que se termine la obra cumpliendo con esa asignación de presupuesto, con ese presupuesto. De igual forma, debe haber registros auxiliares de jornales, materiales, equipos y otros, es decir, las plantillas, los formatos que nos sirvan para poder hacer registro de todos estos aspectos. Y es completamente necesario que se designe al responsable de la obra, tanto de la ejecución como de la supervisión de la obra. Sobre los responsables de la ejecución. En el caso de las obras por administración directa, el responsable de ejecución puede ser un ingeniero residente o un ingeniero inspector. Un ingeniero residente se puede designar para una obra por administración directa y un inspector si es que la obra es menor a las 170 UITs. Es decir, si el ingeniero, si la obra, mejor dicho,
tiene un presupuesto mayor a 170 unidades impositivas tributarias, se designa a un ingeniero residente. Y en el caso que, bueno, la obra tenga un presupuesto menor a ese monto, se va a designar a un ingeniero inspector. En el caso de la supervisión de las obras por administración directa, el responsable de la supervisión va a ser un supervisor de obras, ¿no? Cualquiera sea el monto del presupuesto. En las obras por administración directa, entonces tenemos una figura, una estructura presupuestal que si la comparamos con la estructura presupuestal de una obra por contrata, pues vamos a encontrar diferencias. En las obras por administración directa, pues el presupuesto se compone del costo directo, de los gastos operativos en los que incurra la entidad para poder ejecutar esa obra. Y bueno, sumados esos dos aspectos, nos da el total del presupuesto. Por su parte, las obras por contrata tienen un costo directo y bueno, al ser ejecutadas por un tercero, pues hay gastos generales en los que ese tercero va a incurrir, que están dentro de lo que es su ámbito laboral, ¿no? Los gastos generales, que es diferente al ámbito de la entidad. Por ello es que cobra estos gastos generales. De igual modo, como está haciendo una obra para un cliente, pues hay una utilidad de por medio que va a cobrar y eso nos da un subtotal, la suma del costo directo, gastos generales y utilidad. Y este subtotal es afectado por el impuesto general a las ventas, ya que es un servicio el que se está brindando. Entonces, el presupuesto o la estructura presupuestal de una obra por contrata, pues se compone no solamente de costo directo y de gastos operativos, ¿no? Como en una obra por administración directa, sino que tiene otros componentes que hacen que ese presupuesto sea mayor. Por lo tanto, el costo total de una obra, en el caso de administración directa, siempre va a ser menor o en casos extremos igual al de una obra por contrata menos su utilidad, ¿no? Y bueno, esa es una situación que se debe reflejar en una obra por administración directa al momento de liquidarla. O sea, se debe sustentar que realmente el precio de la obra por administración directa fue menor a haberla hecho por el sistema de contrato. Con respecto a los gastos generales de una obra por administración directa, bueno, son sus gastos operativos, ¿no? Son los costos indirectos que a los que va a llegar, en este caso, la entidad, en el caso de las obras por contrata, pues es el contratista, y que va a efectuar para la ejecución de la prestación a su cargo. Y son derivados de su propia actividad empresarial, como lo dije en el caso de las obras por contrato. Por lo que no pueden ser incluidos dentro de las partidas de las obras o de los costos directos del servicio. En el caso de las obras por administración directa, también se designa una comisión para la conclusión de la obra. Esta comisión se va a encargar de firmar, bueno, primero formular y la firma del acta de la recepción de obra. También realiza la liquidación técnica y financiera. Va a revisar la memoria descriptiva elaborada por el ingeniero residente o el inspector de la obra, quien haya sido designado como responsable de ejecución, y entrega la obra a la entidad encargada de su operación y mantenimiento. ¿Cómo se hacen las valorizaciones por administración directa? Bueno, las valorizaciones por administración directa, en primer lugar, están reguladas por la Resolución de Contraloría 320-2006 y la Resolución de Contraloría 147-2016. ¿Qué nos dice la Resolución de Contraloría 320-2006? En su párrafo quinto nos dice, nos habla de la Ley de Control Interno, ¿no? Esta resolución de Contraloría es básicamente la resolución que nos habla de la Ley de Control Interno de las entidades. Y en su artículo 10 nos dice, ¿no?, que corresponde a la Contraloría General de la República
Dictar la normativa técnica de control que oriente la efectiva implantación y funcionamiento del control interno en las entidades del Estado, así como su respectiva evaluación, constituyendo dichas normas, lineamientos, criterios, métodos y disposiciones para la aplicación y regulación del control interno en las principales áreas de su actividad administrativa u operativa de las entidades, incluidas las relativas a la gestión financiera, logística, de personal, de obras, entre otros. Siendo que a partir del marco normativo mencionado, los titulares de las entidades están obligados a emitir las normas específicas aplicables a su entidad, de acuerdo a la naturaleza, estructura y funciones que deben ser concordantes con la normativa técnica de control que dicte la Contraloría General de la República. Entonces, en el marco de lo que hemos leído, pues cada entidad debe establecer las directivas y las normativas que la propia entidad debe seguir para sus procedimientos. Y uno de los procedimientos importantes de detallar en cualquier entidad pública, pues son aquellos procedimientos que se dediquen a realizar pues sus productos, ¿no? Los productos propios, las cosas que van a administrar directamente. En el caso de las entidades que van a ejecutar obras como municipalidades, gobiernos regionales, gobiernos locales, entre otras entidades que puedan realizar esta labor, pues precisamente para poder cumplir sus funciones, primero deben normarlas. Y estas normativas van a ser elaboradas por estas entidades a través de sus directivas y normativas que ellos mismos emitan, ¿no? Por lo tanto, las obras por administración directa, en el marco de esta resolución de Contraloría, pues serían reguladas por cada entidad de acuerdo a sus normas de control interno y, bueno, a los objetivos que tengan, ¿no? Aquí vamos a citar algunas normas para la ejecución de obras públicas por ejecución presupuestaria directa. Por ejemplo, tenemos la Municipalidad de Villa El Salvador, la que mencionamos al inicio, con una directiva para la ejecución de obras públicas en la modalidad de ejecución presupuestaria directa. La Municipalidad de Lima también ha sacado una norma y procedimiento para este fin. La región de Ucayali, su directiva número 5-2012. El proyecto especial. Los proyectos especiales también son proyectos que fungen como una entidad pública y pueden emitir directivas para diversos fines, ¿no? En este caso, ha emitido una directiva para obras por administración directa. La Municipalidad Distrital de Coronel Gregorio Albarracín y el Gobierno Regional de Arequipa. Sobre la resolución de Contraloría General número 147-2016, nos regula de cierta manera el tema de las valorizaciones, haciéndonos algunas definiciones en su glosario de términos. Por ejemplo, la definición de mayores metrados nos dice que es el incremento del metrado previsto en el presupuesto de obra de una determinada partida y que no provenga de una modificación del expediente técnico. El mayor metrado en contrato de obras a precios unitarios no constituye una modificación del expediente técnico. Sobre los deductivos de obra, nos habla de que son valoraciones económicas de las obras que, estando consideradas en el alcance del contrato, no se requiere de su ejecución, constituyendo reducciones o supresiones de obra. Y en el caso de los presupuestos deductivos vinculados, nos habla de que es la valoración económica de las prestaciones de obra que, habiendo estado consideradas inicialmente en el contrato original, ya no se van a ejecutar, al haber sido sustituidas por las prestaciones adicionales de obra a las que se vinculan directamente. Nos habla de las prestaciones adicionales de obra y cuáles son las causales que la originan, ¿no? Dice que una prestación adicional de obra es aquella no considerada en el expediente técnico ni en el contrato original,
cuya realización resulta indispensable y o necesaria para dar cumplimiento a la meta prevista de la obra principal y que da lugar a un presupuesto adicional. La prestación adicional de obra se formula sobre el monto del contrato original y requiere la autorización de la Contraloría cuando la incidencia acumulada supera el 15% hasta un máximo del 50% de dicho monto. Nos dice que las prestaciones adicionales de obra se originan por situaciones imprevisibles posteriores al perfeccionamiento del contrato o por deficiencias del expediente técnico de obra. Esas pueden ser las dos causales. Y sobre la formulación del presupuesto adicional de obra nos dice que se formula de manera independiente de los presupuestos deductivos y presupuestos deductivos vinculados aprobados por la entidad para la misma ejecución de la obra. Los precios se pactan cuando no existan precios unitarios de una determinada partida requerida en la prestación adicional, considerando los precios de los insumos, tarifas o jornales del presupuesto de obra y de no existir en precios del mercado debidamente sustentados. Nos da una fórmula del porcentaje de incidencia acumulada de un presupuesto adicional de obra respecto del monto del contrato original. Nos dice que el porcentaje de incidencias va a ser la sumatoria de los presupuestos adicionales de obra más la sumatoria de los mayores metrados menos la sumatoria de los presupuestos deductivos vinculados, todo dividido entre el monto del contrato original y todo multiplicado por 100 para poder sacar el porcentaje de incidencia. También tenemos una directiva, la número 11-2016, que nos habla de las prestaciones adicionales de obra con carácter de emergencia, que comprenden obras cuya no ejecución puede afectar el ambiente o poner en peligro a la población, los trabajadores o a la integridad de la misma obra. En ese caso, la entidad, mediante comunicación escrita al inspector o supervisor, autoriza la ejecución de la prestación adicional de obra. La entidad debe comunicar por escrito esta situación a la Contraloría General de la República en un plazo de 2 días hábiles computados a partir de la recepción de la comunicación del inspector o supervisor sobre la ocurrencia de la emergencia y trabajos necesarios, siendo esta comunicación condición para la presentación de la solicitud de autorización previa de prestación adicional de obra con carácter de emergencia. Vemos entonces que las resoluciones de Contraloría abarcan en algunos de sus aspectos también a las obras por administración directa, que son obras finalmente que van a ser ejecutadas por la misma entidad y por lo tanto todo lo que concierne a ellas mismas son, todo lo que concierne a estas obras, mejor dicho, es previamente aceptado o validado por la entidad. Vemos aquí un ejemplo de una hoja de verificación de documentos de una prestación adicional de obra sin deductivo vinculado. En el caso de que se requiera sustentar una obra adicional, pues lo que se necesita es sustentar mediante copia de anotaciones del cuaderno de obra, en las que se evidencia el origen y la necesidad de estas prestaciones, las comunicaciones mediante las cuales el inspector o supervisor informa a la entidad sobre las anotaciones en el cuaderno de obra, comunicaciones mediante las cuales la entidad encarga la elaboración del expediente técnico de esta prestación adicional de obra al inspector o supervisor o a un consultor externo o a un área competente de la entidad, informes técnicos, solicita también presupuestos adicionales de obra detallados y análisis de gastos generales fijos y variables del presupuesto adicional de la obra, presentando el desagregado de los rubros que lo componen. De igual modo, se debe sustentar el adicional con los análisis de precios unitarios, especificaciones técnicas, planos de ejecución de obra, planillas de metrados, programas de ejecución en CPM,
la programación de obras de este adicional, ¿no? Y de ser el caso, contratos de proyectistas de obra, términos de referencia, resoluciones de aprobación de ampliación de plazo y resoluciones de aprobación de prestaciones adicionales de obras anteriores que puedan servir como sustento. Vamos a ver el estudio del caso que les había mencionado al inicio de la presentación sobre la Municipalidad de Villa El Salvador y su directiva para la ejecución de obras públicas en la modalidad de ejecución presupuestaria directa. En su numeral 8.11 nos habla de las modificaciones del presupuesto de obra. Nos indica que toda modificación del presupuesto de la obra por incrementos o deductivos al margen de su monto debe ser aprobada mediante acto resolutivo, sea por incremento o reducción de metas y o metrados que resulten indispensables para alcanzar el objetivo contemplado en el expediente técnico aprobado. Los incrementos del presupuesto de obra solo proceden en caso de que haya errores en el expediente técnico, siempre y cuando no deriven de errores en los rendimientos de mano de obra o equipos, y también por situaciones impredecibles generadas posteriormente a la autorización para la ejecución presupuestaria directa de las respectivas obras públicas. Sobre los adicionales, ¿qué nos dice esta directiva municipal? Nos indica que para la aprobación de un adicional por cualquier variación y o modificación del contenido preestablecido en el original del expediente técnico de obra, el residente de obra deberá presentar al inspector o supervisor un expediente conteniendo, entre otros requisitos, el presupuesto del adicional elaborado con los precios del original, pero con la estructura del presupuesto cuyo monto es un valor referencial 2, pero considerando solo los gastos generales o gastos operativos. Sobre los adicionales, ¿qué nos dice su punto 8.13? Nos habla de que deben ser sustentados mediante planillas de metrados, mediante un cronograma de Gantt. Debe también presentarse un calendario valorizado de avance del adicional, las fórmulas polinómicas que se van a utilizar para su reajuste. Si el adicional es aprobado con atraso, el residente tendrá derecho a que se le reconozca esa tardanza, más el tiempo de ejecución del mismo adicional como ampliación de plazo, siempre que la ruta crítica de la obra se vea afectada por ese motivo. Vemos que la directiva presenta también algunos formatos que deben utilizarse, tales como las planillas de metrados de los adicionales, por mayores metrados y por partidas nuevas, planillas de metrados de los presupuestos deductivos y planillas, formatos para utilizarse en las valorizaciones de metrados realmente ejecutados o metrados valorizados de obra programada, así como formatos para el metrado de partidas físicas adicionales y partidas físicas reducidas o de deductivos. Vemos también un ejemplo de cómo es que se presentarían las ampliaciones de plazo de repente para algún tipo de obra, ¿no? Se presenta el sustento de cuáles son los días que se van a utilizar para la ampliación de plazo, ya sea por mayores metrados o partidas nuevas, por días feriados, por cierres presupuestales, y se hace un resumen de los presupuestos adicionales y deductivos involucrados. Primero, consignando el presupuesto del expediente técnico inicial, luego el presupuesto por adicionales, el presupuesto adicional por mayores metrados, por partidas nuevas, por deductivos, bueno, los presupuestos deductivos en sí, ¿no? Se calculan también las incidencias y se obtiene, después de sumar y restar, un presupuesto reformulado. Bueno, estimados participantes, esto ha sido todo por esta presentación. Espero que hayan tenido un alcance mayor acerca de lo que
son las obras por administración directa y que precisamente son las mismas entidades las que emiten sus directivas y normativas para poder regularlas en el marco de lo indicado en la resolución de Contraloría 195-88. Conmigo será hasta la siguiente oportunidad. Muchas gracias.